Bueno, son las 2:02. Si les parece, podemos tomarnos unos 2 minutos en introducir. Hasta eso se conectará Es, más gente y arrancamos en este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Saludar a mi compañero Gustavo, a mi compañera Gabriela. Con los tres quisiéramos un poquito darles unas pequeñísimas palabras. Decirles que realmente es un gusto, un honor tenerlo a Josep Borrell y a Gabriel Baracat, a los dos en este diálogo de futuro virtual que hace parte de este programa que se ha trazado el desafío de mirar el futuro. Y en este evento concreto, la idea es de que podamos hablar sobre el orden mundial, la democracia, qué es lo que está pasando en el mundo a partir de la experiencia tan increíble, tan potente que tiene nuestro querido amigo Joseph, que no pudo llegar a Tarija, pero esperemos que pueda llegar en corto tiempo, ¿no? Entonces, el movimiento Tarija Dialoga está organizando este evento, estimado Joseph. Ahí las universidades, la Universidad Católica Boliviana está Virginio, la Universidad Juan Michel Saracho, que es estatal, con Silvana y los compañeros, está Nils Puerta y mucha otra gente, son los pilares. Y nuestro objetivo es generar estos espacios de encuentro y de diálogo para ir encontrando algunas perspectivas de futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Quisiera que Gustavo y Gabriela también nos dirijan unas palabras e inmediatamente empecemos el intercambio entre Gabriel y Joseph, que duraría aproximadamente 1 hora, y al final tendríamos algunas preguntas y alguna participación de algunos especialistas, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, Bueno, de Gustavo. verdad nosotros estamos contentísimos, Joseph, porque de alguna manera mantenemos el contacto. No se dio la reunión que estaba, la presencial que hubiéramos querido tener, pero se va a dar, como dice Sergio, la oportunidad para ello. Pero seguir en contacto, y el hecho que tú, Joseph, hayas sido un poco el que no hayas querido romper este vínculo, nos alegra muchísimo y nos hace ver la gran calidad humana que tienes. En ese entendido, estamos de verdad muy, muy felices, y pues este intercambio de diálogo que vas a tener con Gabriel, que es también un referente tarijeño en el mundo, y pues también un aliado así imprescindible en el movimiento Tarija Dialoga, ¿no? Entonces, ese es el sentir. Estamos muy contentos, muy alegres y muy dispuestos a hablar de este tema que, como ya habíamos dicho, es tan fundamental para Bolivia, pero para el mundo entero. Estos desafíos democráticos no solo los tiene Bolivia, sino el mundo entero, ¿no? Así. Adelante, Gabrielita. Gracias. Un saludo súper cordial, potente para primero el maestro Joseph Borrell, para Gabriel y por cada uno y una de las presentes que son absolutamente personas comprometidas con el diálogo, pero también con la democracia, porque no podemos entender innovación democrática si no pensamos desde la perspectiva del diálogo, desde una perspectiva horizontal y comprendiendo además que democracia florece en entornos que hacen posible que la palabra fluya, que las ideas se contrapongan. Y tenemos aquí la suerte de tener a Joseph Borrell y a Gabriel Baracat como referentes en promover espacios democráticos, espacios dialógicos. Así que para nosotras y nosotros es un honor el poder contar con ustedes, el estar atentos a las luces que nos van a transmitir y por seguir ampliando el diálogo entre todas y todos en nuestras pequeñas democracias micro, en las meso y por supuesto en las macro. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno para cada una y uno de ustedes. Muchísimas gracias, querida Gaby, Gustavo. Ahora sí arrancaríamos el diálogo. Gabriel, adelante. Puedes empezar. Pedirles, por favor, Estoy si pueden oyendo apagar otras el micrófono. voces. Estoy oyendo Si otras pueden voces. poner mute, por favor. Sí, Conversaciones. se está cruzando. Yo también escucho otras voces. Si Ojo. pueden apagar micrófonos, por favor, y arranquemos, querido Gabriel. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes aquí con nosotros. Es un gusto enorme, José Borrell, estar con usted en este intercambio. Para nosotros ha sido
una mezcla de sensaciones la que no haya podido llegar a Tarija, pero estamos muy agradecidos con todos los esfuerzos que se hizo. Permítame, yo puedo resistir a todo menos a las tentaciones, decía Oscar Wilde, y tengo la tentación de dividir en dos esta entrevista. Uno, compartir reflexiones sobre la democracia, pero también nos interesa, como europeísta que es, que nos comparta también la visión de qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que está pasando en el mundo, cómo está viendo Europa, América Latina, y que también nosotros le comentemos cómo estamos viendo desde América Latina y el sur global a Europa. Por ello es que es muy importante que nos organicemos en dos etapas de este conversatorio más que exposiciones y después pasar a una serie de preguntas del público que las haríamos por WhatsApp y Sergio nos compartiría. Yo quiero empezar como con una profunda preocupación por el franco retroceso de aceptación que está teniendo, de insatisfacción que está teniendo la democracia a nivel global. A nosotros, los griegos hace 2500 años nos dijeron el orden social de los hombres lo definen los hombres y no los dioses. Y por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en profundizar la interpelación a la democracia para que podamos ser capaces de innovarla. No hay forma de que podamos innovar si no interpelamos. ¿Y qué es lo que vemos, Joseph? ¿Qué es lo que vemos con mucha preocupación? Es de que nuestro gran desafío es cómo construimos una democracia que sea un proyecto ético, que sea capaz de construir un Estado social de derecho en un mundo digital. Vemos con preocupación cuando uno lee el libro de Giuliano da Empoli de los ingenieros del caos, cómo hoy, a través de algoritmos y a través de físicos más importantes que políticos hoy, son capaces de impactar en la voluntad popular y son capaces de crear condiciones no deseadas o cómo aprovechan ciertas fisuras que tiene el sistema como para generar resultados. Lo hemos visto en el Brexit, lo hemos visto con Cambridge Analytica, hemos visto en varios espacios hoy de cómo se está alterando esta situación y creemos de que la democracia necesitamos ayornarla en ese sentido. Entonces yo quisiera abrir este espacio de reflexión contigo, Joseph, en estos temas que me parece que ustedes los han vivido con mayor cercanía ahí en Europa. Pues muchas gracias por este encuentro. Yo se lo debía a ustedes, a la gente de lo que aquí llamamos la Andalucía boliviana, porque tienen ustedes vino y aceite, que son productos típicos de nuestra tierra española, y lamenté mucho no poder llegar. No pude llegar, como saben muy bien, por una estúpida caída que me obligó a volver a España y estar 2 meses con el brazo atado al cuerpo. Y por eso les agradezco la oportunidad de hacer un poquito lo que hubiéramos podido hacer y que espero que podamos hacer más tarde. Dios sabe, los dioses siguen teniendo una gran importancia en la vida de los hombres. Si no los dioses, el azar, que es una especie de dios que no controlamos. Cuando los griegos dijeron eso, se referían a los hombres, pero en una versión muy limitada, porque excluían a los esclavos. Era una sociedad esclavista y decían, los hombres deciden, bueno, los hombres libres deciden. Los otros sufren las decisiones de los que eran entonces sus dueños. Y así ha sido la historia de la democracia, una permanente lucha por ampliar los ámbitos de la libertad y los sujetos de la libertad. No hace tanto tiempo que en América, Estados Unidos, había esclavos, no hace tanto tiempo de esto, hace 1870, hace nada comparado con la dimensión del hombre.
Incluso hoy en día, ¿cuánta gente no puede votar? Hay solo 28 países en el mundo, 28 países en el mundo que merecen la clasificación de una democracia plena, de acuerdo con los analistas internacionales. Eso quiere decir que en régimen de libertad y democracia vivimos muy pocos. Y aún así, dentro de esos 28 países, de cuando en cuando hay algún golpe de Estado o hay alguna situación dramática que hace involucionar la democracia. Y como les decía, hoy tienen ustedes a Lula, a Boris, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al presidente de Bolivia, al presidente de Uruguay, discutiendo de todos los temas que usted me ha planteado. De qué manera la democracia que conocemos en su forma clásica de unos señores que van a poner un voto en una urna puede sobrevivir cuando vivimos inundados de información, mucha parte de la cual Hola, ¿cómo estás? mucha parte de la cual no es información, mejor dicho, no es conocimiento, es simplemente una falsedad. ¿Cómo distinguen los votantes lo cierto de lo falso? ¿Cómo forman su opinión? Porque a fin de cuentas la democracia es una política de la opinión. eh, Hay un mercado de las opciones electorales, hay un mercado en el sentido que los ciudadanos escogen, eligen, desde aquí viene la palabra elección, entre las opciones que los partidos políticos les proponen, pero ¿cómo distinguen entre ellas? ¿Cómo saben, aparte de su experiencia propia, personal, directa e intransferible, qué es lo bueno y qué es menos bueno para ellos y para su país? La democracia funciona con información. Si el ciudadano no está informado, no puede elegir. De la misma manera que un consumidor que va al supermercado no podría elegir si no conociera la etiqueta que dice lo que es el producto y el precio que le piden por él. Y hoy tenemos una situación radicalmente distinta, que es que la información no es escasa, es superabundante. Salvo cuando Se cortó el micrófono. Joseph, Joseph, se cortaste el micrófono sin querer, seguro. Perdón, se ha cortado, tiene Ah, razón. ah, No, ahora estaba sí. diciendo que estamos inundados de información y cómo distinguimos la buena de la mala. Estamos hipercomunicados, excesivamente comunicados, la gran mayoría de nosotros. Otros no tanto. Pero el problema no es la cantidad, es la calidad. Y en Europa y en España tenemos una grave preocupación por lo que llamamos desinformación. Y yo en Bruselas tenía unos equipos de gente que se pasaban el día a pie de ordenador detectando lo que llamamos fakes, en castellano bulos, es decir, noticias falsas que se presentan como ciertas y que adoptan formas muy dañinas. El fraude en sistemas bancarios. Cuando le dicen tal cosa, haga esto y es un fraude. O cuando la propaganda electoral dice que han hecho tal cosa y no es cierto, o que han hecho mucho o poco y no lo es. ¿Cómo el ciudadano se hace idea de lo que ocurre para poder juzgar? El problema no es nuevo. En el siglo XIX también existía, pero al revés, porque no es que hubiera exceso de información, es que había escasez de información. Entonces la gente no sabía porque no sabía nada, porque nadie le contaba nada, no había apenas periódicos y no había gente que supiera leer y escribir, por supuesto no había radio, ni televisión, ni ningún artilugio de estos, y sin embargo la gente votaba, y sin embargo la gente se hacía una idea, más o menos cierta o más o menos falsa, pero iba a votar en base a un conocimiento que se transmitía por mítines, por pasquines, por el boca a boca. Hemos pasado de la escasez a la sobreabundancia. Hemos pasado de la falta de información al exceso de información. Y hemos pasado de la ausencia de información a la contaminación de la información. Y eso, créanme, es gravísimo para la democracia, porque, insisto, la gente vota en función de la idea que se hace de las cosas. Pero ¿cómo se hace esa idea? ¿Cómo se la hace? Tu experiencia personal es muy limitada.
¿Cómo valoras lo que te proponen unos y otros? O lo que te dicen los gobiernos que hacen, porque también los gobiernos inundan con información que muchas veces no pasaría la prueba de veracidad. No hay receta mágica, pero lo que sí es cierto es que hemos de intentar poner controles. Y en Europa hay una gran batalla entre los reguladores políticos y los diseminadores de información, y eso nos lleva a enfrentamientos con las grandes empresas de la red. Y recuerden que el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Vance, vino a Europa a reprocharnos a los europeos que estábamos instalando un régimen que atentaba contra la libertad de información porque pretendíamos filtrar la veracidad de lo que se decía. Ustedes están deteriorando la democracia, nos dijo el enviado del señor Trump, porque pretenden saber si la información que se da al ciudadano consumidor de información es cierta o no lo es. Que todo el mundo diga lo que quiera y el ciudadano ya distinguirá lo bueno de lo malo, lo falso de lo cierto. Bueno, no es verdad. El ciudadano no tiene capacidad de distinguir lo falso de lo cierto si no se le dan algunas indicaciones. Usted va a comprar carne al mercado y esa carne ha pasado todos los controles sanitarios para que usted no se muera comiéndola. Pero usted lee unas noticias que no han pasado ningún control de calidad y su mente puede quedar intoxicada y actuar en consecuencia. Claro que tiene que haber controles. ¿Cuál es la frontera entre el control de la calidad de la información y la censura? ¿Cuál es la frontera entre la dictadura que impide que digas y una democracia vigilante que vigila si lo que dices es un alimento sano o es una intoxicación? No, no lo sabemos, la estamos buscando. La estamos buscando y habrá que hacer una prueba y error para intentar conseguir que tengamos un filtro de la información que no sea una censura, pero sí un filtro de calidad. Yo otro día estaba escuchando al presidente Trump decir que los Estados Unidos habían gastado en la guerra de Ucrania 300.000 millones de dólares, el doble que los europeos. El presidente Trump debe ser un señor informado. Pero claro, yo tengo datos y yo sé que eso que dice no es verdad, que nosotros hemos ayudado a Ucrania más que Estados Unidos y que nosotros le hemos ayudado por un valor de la mitad de lo que él dice. Por lo tanto, si nosotros hemos dado más y hemos dado la mitad de lo que él dice el doble de la verdad. Pero lo dice. Alguien tiene que desmentirle, porque si no la gente se cree que de verdad hemos gastado 300.000 millones los americanos en ayudar a Ucrania. Es una mentira muy gorda. Pero como esta, muchas, muchísimas. Entonces, la democracia debe subsistir en un ambiente hostil porque la contaminación lumínica o de la inteligencia es muy fuerte. Y ya les digo, no hay remedios mágicos, no podemos evitar que la información circule, pero sí debemos evitar que la información induzca a error. Y eso no sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí les puedo decir que estamos invirtiendo muchos esfuerzos en establecer filtros de calidad para que el ciudadano se entere. Pero la mentira circula mucho más rápido que la verdad. Eso es una ley de la física informativa. Diga usted una mentira muy gorda, y a veces cuanto más gorda es mejor, y circula mucho más rápido que una explicación razonable de las cosas. Porque la razón suele ser más aburrida que el escándalo. El escándalo tiene un componente atractivo, mientras que el razonamiento, la información calibrada que trata de huir de provocar escándalo y simplemente quiere hacer razonar, circula mucho más lento. No sé cómo es aquí en Bolivia, pero ya le digo, nosotros tenemos equipos que miran lo que se dice y lo desmienten. Y dicen, no, eso que se ha dicho no es verdad, las cosas son así. Y los periódicos tienen gente dedicada a mirar lo que dicen en los debates electorales los candidatos y al día siguiente dicen, ese señor que dijo esto no es verdad, la verdad es esta.
¿Cuántos electores se preocupan por saber si es verdad o no lo que les han dicho? Pues no lo sé, pero creo que es un servicio público el testar y calibrar la verdad de lo que se dice en política. Excelente. Ahora, en los 2500 años de democracia se le han hecho y se le han ido agregando varias innovaciones para mejor. Incorporamos a los libertos, incorporamos el voto femenino, incorporamos los derechos humanos, incorporamos el derecho a las minorías, o sea, en la que exista una democracia de derechos, más que de mayoría, es una democracia de derechos. En su criterio, tomando en cuenta de que estas desinformaciones o estos fake news también permiten elegir gobiernos que puedan generar procesos como el que se está viviendo ahora. ¿Cuáles usted cree que son las innovaciones más importantes, además del control de la veracidad de la información y la noticia que podemos hacer la democracia? ¿Cómo hacemos para que la democracia sea un factor que genere una economía más justa, más regenerativa y cuide el planeta? ¿Cómo hacemos para poner ciertos límites y contrapesos a eso? Yo creo que la educación juega un papel fundamental e irreemplazable. La democracia necesita ciudadanos educados. Es un poco iluso pretender hacer funcionar el sistema democrático si la estructura social es de un tipo tribal, constituido por personas incapaces de leer y por lo tanto con una capacidad muy limitada de juzgar. Y a veces nosotros los europeos le pedimos peras al olmo, como decimos en castellano, entienden la expresión, ¿no? Pedir peras al olmo. O sea, le pedimos a sociedades que están en una fase de desarrollo muy limitado que se comporten como las sociedades ultra organizadas, ultra informadas, con instituciones fuertes y prácticas democráticas que han sido construidas a lo largo de muchos años. Y no es posible, le pedimos peras al olmo. Toda sociedad pasa por un periodo de evolución. Las nuestras, que han pasado ya por largos procesos de prueba y error en el ejercicio de la democracia, tienen algo que no hacemos suficientemente, que es la educación básica del ciudadano. Yo no sé aquí, pero yo noto a faltar, incluso en los países más desarrollados, una educación cívica. Que el joven sepa no solamente las reglas matemáticas y los fundamentos de la física y la ciencia, sino que sepa cómo funcionan sus instituciones. Tiene que saber cómo funciona el sistema político en el que vive. Y eso no se lo enseñamos, o muy poco. Y tiene que saber cómo es el mundo. Y eso se lo enseñamos todavía menos. Si de verdad queremos que la democracia funcione, la gente, y estoy pensando en los jóvenes, porque a los demás ya nos queda menos de vida, los jóvenes, los que se acercan a la vida adulta, tienen que tener más caudal formativo. Yo, si pudiese decidir, instauraría enseñanza obligatoria, empezando por la explicación de cómo funcionan las instituciones políticas, empezando por los propios partidos políticos, porque no hay democracia sin partidos políticos. Alguien tiene que organizar el proceso de elección, alguien tiene que seleccionar al personal político, alguien tiene que hacer propuestas a los ciudadanos y alguien tiene que hacer la tarea más importante de la democracia, que es socializar la política, no la economía, la política. Hay que hacer de la política una actividad social y no lo es, porque al Así final es. siempre son las élites de los partidos los que hacen política. No, hacer política la tendríamos que hacer todos, o tendría que haber una ósmosis social, como ha habido en algún momento en algún país muy avanzado de Europa, donde la participación era muy grande en la vida política a través de organizaciones sindicales, políticas, culturales, sectoriales. La gente tiene que participar, no puede esperar pasivamente a que le digan lo que tiene que hacer. Una Ok. democracia pasiva no es una democracia.
Joseph, entrando siempre con el tema de la democracia como centro, pensando otros temas, ¿qué pasa? Y explíquenos a nosotros con la vieja y culta Europa que cada ciertos años recurre a las armas y a las balas. ¿Qué es lo que pasa que ahora están subiendo su presupuesto de defensa al 5% del PIB y que corremos el riesgo de que los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible puedan no cumplirse al 2030? Durante los años de la Guerra Fría, Europa gastó mucho en defensa, mucho más que ahora, porque tenía una amenaza clara y porque tenía el encuadramiento militar de la OTAN y Estados Unidos le prestaba un gran apoyo militar. En los años de la Guerra Fría había en Europa 300.000 soldados americanos desplegados en una cuarentena de bases. 300.000. Ahora todavía hay unos 100.000. Después se acabó la Guerra Fría y los europeos dijimos que la guerra se había acabado. De entrada, mis queridos amigos, la guerra se ha acabado entre los europeos. Hace 70 años que los europeos no tenemos una guerra entre nosotros, salvo las guerras de los Balcanes, que estaban en la periferia de Europa. Pero las guerras mundiales atroces y devastadoras que las habíamos hecho nosotros, las guerras imperiales, hace 70 años que no hay. Y eso no es poco. Eso es un gran éxito en la historia de la humanidad, que en ese continente que inventó todos los imperios y que hizo las dos grandes guerras mundiales, suicidándose con la segunda, alemanes, franceses, italianos, españoles, hemos dejado de pelearnos. Eso, insisto, es un activo extraordinario al que le damos poca importancia porque nos hemos acostumbrado a la paz. Y al acostumbrarnos a la paz dejamos de tener armas. Y nuestro gasto militar fue bajando, bajando, bajando. El de España está por debajo del 2% del PIB. Y pensamos que los americanos nos lo arreglarían y que si Rusia decidía molestarnos, pues siempre tendríamos la protección americana, en particular la nuclear. Después vino Putin. Putin ha lanzado una guerra contra Ucrania. Y después vino Trump y nos dijo que la OTAN, vaya usted a saber si realmente era una protección segura o dependía del momento y de la situación y del cliente. Y entonces en Europa ha empezado a cundir el sentimiento de que estamos desarmados, que si mañana la agresión rusa va más allá de Ucrania y Estados Unidos decide que no interviene, tenemos que tener capacidades propias para hacer frente a la situación. Entonces, el 5%, si se alcanza, tardará 10 años. Y España ya ha dicho, por cierto, que no lo va a alcanzar porque tiene otras prioridades. Pero no vean esto como la vuelta de la Europa armada que pretende ejercer su influencia en el mundo por medios militares. Es una actitud de pura autodefensa. Hay una guerra en las puertas de Europa, una guerra mortífera. Y cuanto más vas hacia el este, más ves que los estados están preocupados por lo que les puede pasar a ellos. Cuanto vas hacia Lisboa, la preocupación es menor, porque la guerra está más lejos. Pero si Europa es una unidad, también debería serlo en sus capacidades defensivas. Y eso es la dinámica en la que vivimos. Joseph, el otro día discutíamos sobre tres tendencias globales con las cuales vamos a tener que convivir. Una que es la geografía. Aparentemente, con el cambio climático y el derretimiento del Ártico, se van a habilitar nuevos pasos oceánicos, se va a habilitar nuevas tierras para la producción y va a cambiar el eje en ese sentido. La otra tendencia es la demografía. O sea,
hoy tienes África como para ustedes, como vecinos, con una proporción de población que duplica la europea y que necesita, y la europea, y un promedio de edad europeo de 44 años versus el africano de 18 y 19. Y finalmente tiene la tecnología, con todo lo que es la inteligencia artificial, con todo lo que son los cambios que estábamos hablando en un inicio. ¿Cómo están viendo el futuro desde Europa en ese sentido? Tienes mucha razón. El cambio climático está cambiando muchas cosas. En Europa estamos sufriendo ya unas temperaturas en el Mediterráneo que son más propias de un mar tropical. En el Mediterráneo se estará tropicalizando y empieza un movimiento desde el sur hacia el norte porque hace demasiado calor en el sur. Pero si vas al Sahara, verás que hay millones de personas que tienen que abandonar sus campos porque el calor los hace imposibles de cultivar. Eso es una variable que va a cambiar muchas cosas. Para algunos para bien, pero para la mayoría para mal. Yo no sé cómo es en América Latina, no tengo cifras en la mano, pero el envejecimiento de la población en Europa y en Japón es una tendencia secular que no se va a corregir a corto plazo, que crea un problema político, en el sentido de que necesitamos emigrantes para cubrir nuestro invierno demográfico, pero esos emigrantes, según de dónde vengan y a dónde van, generan problemas graves de asimilación y, en consecuencia, una reacción contra ellos. España tiene la inmensa suerte de poder disponer de muchos latinoamericanos, gente que comparte con nosotros muchas cosas, historia, cultura, idioma, religión, lazos familiares. Y por lo tanto recibimos a muchos, creo que son 250.000 al año, y no son vitales, sin los cuales España no funcionaría, y son los que más fácilmente se asimilan, pero aún y así empieza a haber problemas. Cuando vas hacia el este y la población inmigrante es menos homogénea, ¿no? Hay problema de raza, de color, de cultura, de religión, de idioma. eh, Tenemos problemas muy graves y algunos países no quieren más emigrantes. Pero claro, en Europa hemos hecho una cosa curiosa, que es que hemos suprimido las fronteras interiores. Entre España y Francia no hay frontera. Bueno, sí la hay, pero no la ves. No la ves, Ah, pasas. Son sí. fronteras invisibles. Claro, si tú haces que las fronteras interiores no existan a efectos prácticos, la frontera exterior de cada país es la frontera exterior de todos. Porque si yo puedo entrar libremente en un país y desde allí moverme a los demás, pues la frontera exterior del vecino es la mía también, y viceversa. Y por lo tanto necesitamos políticas migratorias que sean comunes. Y ahí tenemos dificultades para ponernos de acuerdo porque no todo el mundo ve la migración con los mismos ojos. Hay algunos países como España que tienen la actitud más abierta y otros que la tienen mucho más cerrada. Y Ya, sin después duda, está un la poco presión. Y después lo está de la Hungría, presión. Sí, Hungría es el tipo. La Hungría de Orbán, el tema migratorio, Sí, está pero no es generando solo. posiciones. No, pero no es solo, ¿eh? No quiero que tratar que sea el problema de un país que a fin de cuentas es un pequeño país, ¿no? No, el problema es grave en Italia, es grave en Alemania, es grave crecen los partidos políticos al calor del rechazo a la inmigración, que es una de las banderas políticas más frecuentemente usadas. Ujú. Hay episodios puntuales y concretos de violencia, pero que son puntuales y se elevan a categoría cuando tienen una importancia, no la quiero minusvalorar, pero tienen una importancia limitada. Y sin embargo, hay partidos políticos que viven de excitar el temor al inmigrante.
Y luego tenemos al lado, y es reconocerlo así, una inmensa reserva de seres humanos, que es África, pero no solo es África, también es Oriente Medio, también es gente que viene de Afganistán, de Siria, de Irán, huyendo de sus regímenes políticos. África tiene hoy más guerras que nunca. Hoy en África hay más guerras de las que ha habido jamás. Y guerras mortíferas porque tienen material bélico poderoso. No luchan ya con flechas y lanzas, luchan con ametralladoras pesadas. Y eso en Sudán, en Somalia, en Etiopía, en los países del Sahel, la región de los Grandes Lagos, está produciendo conflictos muy crueles que expulsan a mucha población y que tienen en la mente la imagen de Europa como el paraíso en la tierra. Joseph, en un mundo que cada vez está más bipolar entre Estados Unidos y China, ¿qué rol le queda a Europa? China nosotros la definimos a la vez como un socio, que lo ha sido y lo es, porque hemos hecho muchísima inversión en China, es nuestro socio. Es un competidor y cada vez más, porque ya no es un productor de camisetas de algodón baratas, ya produce de todo y compite en los segmentos más altos de la tecnología. Y también es un rival. Hacer las tres cosas a la vez, competidor, socio y rival, bueno, pasa a las mejores familias, ¿no? Pero Abriendo aquí, vemos qué has hecho. Si puedes ir adelante. Perdón, ponele mute. he oído algo que no era de nuestra conversación, ¿no? No, no, Sí, sí, no, ya adelante, adelante, ya le hemos No, silenciado. decía que es una relación compleja y difícil, como en todas las parejas, ¿no? A veces estamos de acuerdo, a veces estamos en contra, a veces no nos entendemos, a veces nos tememos, pero yo creo que ninguno de los problemas que tiene la humanidad hoy puede resolverse sin una participación de China muy intensa. Ninguno de los graves problemas que tenemos, llámese cambio climático, o llámese la estructura de respeto a los derechos humanos, o llámese el desarrollo tecnológico o la proliferación nuclear, no hay ninguno que se pueda resolver sin ese gigante que ha crecido en 50 años de una manera única en la historia de la humanidad. Única. He estado en China en los años 80 y es impresionante lo que han hecho en 50 años como máximo. Entonces hay que contar con China. China es y será todavía más una gran potencia y hay que intentar que el poder que va a tener, que ya tiene China, se utilice de una forma compatible con el progreso humano y también con las libertades. Y eso no se Xi va. Jinping, Xi Eso no va Jinping a decía, conseguir. Perdona, eso no se va a conseguir aislando a China. ¿Qué y decías? sobre este tema de tu rival, socio y competidor, Xi Jinping decía el 2050 el modelo de democracia será el chino, porque la democracia no nació asociada al liberalismo, le hemos asociado nosotros, pero para Xi Jinping ese va a ser el modelo. ¿Qué piensas de eso? Bueno, es otra forma de entender la organización política. Es decir, nosotros entendemos la política como la confrontación de propuestas instrumentadas por gente que milita en distintos partidos políticos y te ofrece opciones. China y el Partido Comunista Chino lo entiende como una oferta, elaborada por una organización que recoge a los mejores y los hace trabajar, como yo estoy diciendo, de una forma armoniosa, mm, encuadrando de una manera muy fuerte, un encuadramiento muy fuerte, con una información muy desarrollada sobre lo que hace cada cual. Y ellos creen, y así lo venden en el resto del mundo, que eso es mejor. Cuando ellos te dicen, nuestro sistema es mejor. Y cuando les dicen a los muchos países africanos, nuestro sistema es mejor, aquí tiene usted los resultados, miren lo que hemos hecho en 50 años,
pues hay gente que sí compra esta idea, ¿no? Eso choca radicalmente con nuestra filosofía de vida. Nosotros no aceptaríamos vivir tan encuadrados con la imposibilidad de ofrecer una versión de los hechos distinta de la versión oficial. Son desarrollos culturales que llegan a cuestionar incluso si existen o no existen valores universales. China te dirá que no existen valores universales, que los valores son culturales y por lo tanto propios de cada cultura, de cada Ujú, civilización, de ujú, cada pueblo. ujú. Es una aproximación epistemológica radicalmente distinta, pero hay que reconocer que nadie como China ha conseguido un progreso material tan rápido. Gracias, Joseph, ese tema. Volviendo un poquito al tema de hace unos cuantos años atrás, y en los bolivianos sabemos bien, y los latinoamericanos también, las empresas petroleras o algunas mineras eran las que marcaban los límites a la democracia, al Estado y ponían las reglas del mercado. Hoy hay una sustitución por las empresas tecnológicas. ¿Qué está haciendo Europa para ponerle límite a eso para que el mercado no le imponga los límites al Estado? Bueno, si le leo la lista de todas las directivas, todas las leyes europeas que se hicieron en la legislatura pasada para intentar evitar el abuso de posición monopolista de estas gigantescas empresas que han crecido eh, vamos, mucho más rápido que ninguna otra en el desarrollo industrial del mundo, desde multas por abuso de posición dominante hasta multas por cortocircuitar en la circulación de determinado tipo de informaciones. Hay una pelea institucional entre el regulador, que en ese caso el gran regulador es la Unión Europea. Ya se dice que tenemos un poder blando, que es el poder del regulador, y frente a estos colosos a los que a veces ninguna multa que le puedas poner le desincentiva porque la ganancia que obtienen es mayor que la penalidad que tienen que pagar. Ujú, ujú. Es que no nos damos cuenta de la dimensión que hay entre estos gigantes y los reguladores políticos. Nunca el regulador político se había enfrentado a una fuerza empresarial tan grande como la de las empresas digitales. Tú dices los ferrocarriles, los mineros, los petroleros, todo eso son peanuts comparado con lo que representa hoy la potencia de fuego de estas empresas, ¿no? Más que ver la lista de las empresas primeras por capitalización bursátil en el mundo, y ya verás quiénes son. No hay ninguna minera, no hay ninguna, o creo que hay una petrolera, no hay ninguna de las empresas que nos parecían las que tradicionalmente condicionaban la vida política de los países. ¿Cómo ve Josep Borrell como en su rol anterior de alto comisionado de la Unión Europea, cómo ve América Latina? Bueno, yo me invertí mucho en hacer que América Latina se viera desde Europa. No como se viera, sino que se viera, porque estaban ustedes un poco fuera de la pantalla radar de Europa, porque no eran ni un problema ni una solución. O sea, los problemas no nos los ponían ustedes, las soluciones tampoco las aportaban ustedes. Y en América Latina, que es una gran realidad económica, cultural, no llegaba a una dimensión geopolítica. Primero porque ustedes están enfrentados y fragmentados. No hay ninguna unidad latinoamericana que haya funcionado. Todas las muchas iniciativas de cooperación y coordinación regional no podemos decir que hayan sido un éxito. Los intercambios entre países latinoamericanos son muy escasos.
Apenas tienen relaciones comerciales los unos con los otros. Las infraestructuras tampoco están a la altura de nuestro tiempo. Y la inversión que se ha hecho en América Latina por parte de los europeos ha sido fundamentalmente española. Ujú. Española y poco italiana y portuguesa, pero es el extremo sur del Mediterráneo. Porque los otros tenían otros sitios donde invertir. Otros invertían en China fundamentalmente, o en América del Norte. Esto ha generado un cierto distanciamiento. Finalmente hicimos una primera cumbre que hacía más de 10 años que no tenía lugar entre los líderes europeos y los de América Latina, que fue bien, y pronto va a tener lugar otra en Colombia. Ujú. ¿Y qué ha pasado mientras tanto? Pues el gran tema que está hoy en el horno y que determinará el futuro de nuestra relación con América Latina es el acuerdo de Mercosur, del que ustedes no forman parte, ¿no? Ustedes no están en Mercosur. Somos O socios, ¿vale? son Socios. socios, no están asociados. Bueno, pues desde ese punto de vista también les afecta a ustedes. Hay un acuerdo político de principio que costó mucho arrancar, pero también lo hubo en el 2019 y ese acuerdo del 2019 embarrancó, básicamente por el desencuentro entre Brasil y Francia. Ahora hemos forjado otro acuerdo político y también aquí España y Alemania han empujado mucho y Brasil también, yo creo que sería mutuamente beneficioso, pero que no es seguro que tengamos en Europa la mayoría suficiente para aprobarlo. Los acuerdos de comercio en Europa se aprueban por mayorías calificadas, o sea, no hace falta unanimidad, pero hace falta una mayoría más que simple. Y yo veo que están retrasando la fecha del voto porque seguramente no hay todavía una mayoría segura. Ujú. Si eso no saliera, después de más de 25 años discutiendo ese acuerdo, me parece que entraríamos en una fase de falta de ganas de seguir buscando complementariedades entre nosotros. Porque dirían, Claro. bueno, no hay nada que hacer, ¿no? En cambio, si sale, podemos darle un nuevo impulso a la relación. Porque te voy a dar un dato que te va a sorprender. Las empresas europeas han invertido en América Latina más que en China, en Rusia, en India y en Japón juntos. Más que en China, en Rusia, en India y en Japón juntos. Eso quiere decir que hemos puesto muchos huevos en la cesta de la economía latinoamericana. Digo la inversión acumulada. Desde que empezó la globalización hasta ahora, la verdad, la realidad es que la inversión de capital europeo en los países latinos de América del Sur ha sido de esta dimensión. Ahora ya ha bajado mucho, pero la inversión está aquí. Y no ha sido española y portuguesa e italiana y francesa mayoritariamente, pero podrían venir los otros, si se crearan las condiciones para ello. Pero hoy América Latina está vista como una región muy violenta, con el crimen organizado siendo una amenaza cada vez mayor para los Sí, países, para las sociedades. Y existe un poco el sentimiento de que esta expansión del crimen organizado en América Latina vía droga nos puede acabar afectando a nosotros. Y de hecho, algo de eso hay, porque por algunos puertos europeos el tráfico de droga ha aumentado muchísimo, muchísimo. Y vemos como algunos países, Ecuador es el último, que no tenía un problema de droga y de seguridad, y ahora lo tiene. Y Chile empieza también a tener un problema de seguridad. O sea, una sociedad violenta, la sociedad más violenta del mundo, con un fuerte impacto del crimen organizado, con masas de América Central intentando emigrar hacia el norte. Eso en algunos países europeos provoca una cierta preocupación. Y luego ustedes tienen un problema, que es que también son la sociedad más desigual del mundo. sí.
la más Sí. desigual del mundo. Y mira que el mundo es desigual, pero la suya es especialmente desigual y no se está corrigiendo. Y es donde mayor asesinatos a líderes y defensores ambientales y sociales hay, y ¿Sí? es donde La más hay... violenta y la más reactiva a los Sí. cambios. Ha sido un enorme gusto compartir este diálogo con usted. Ahora vamos a abrir a preguntas del público que han hecho por el WhatsApp y ya hemos cumplido una hora de este intercambio, Joseph, y le paso la palabra a Sergio, Gustavo y Gabriela, quienes van a moderar las preguntas del WhatsApp. Bueno, antes comunicarles que estamos más de casi 120 personas escuchándolos, así que es una alegría haber estado en este Los te- intercambio. Tenemos Eh, más gente por vídeo que los que hubiéramos tenido en presencial. no crea, hubiéramos llenado donde hubiera estado usted, era un recinto de más de 200 personas, así que seguramente, y además la expectativa era muy grande. Pero estamos contentos con todo lo que estamos aquí virtualmente. Yo quería un poco hablar de una consultita muy rápida. Yo estoy convencido que este tiempo de la inteligencia artificial está siendo casi tan crucial como la revolución industrial y estos grandes cambios de la historia de la humanidad. No sé si usted comparte esto y también las oportunidades y los desafíos en un panorama de inteligencia artificial como un cambio, yo lo considero trascendental para la humanidad, ¿no? Sí, sin duda alguna lo es y no somos suficientemente conscientes de ello, ¿no? No somos suficientemente conscientes. Todo el mundo hablamos de eso y hay gente que sabe de lo que habla y otros que no necesariamente son expertos y también hablan. Y yo no quiero figurar entre los segundos porque yo no soy precisamente un experto pero cada vez veo más que en mi entorno se utiliza y los riesgos no son pequeños, no son pequeños, empezando por el sistema educativo y siguiendo por los procesos de producción y continuando con lo que estamos hablando al principio de la veracidad, porque tú ves cosas que son pura creación artificial. No es que la inteligencia sea artificial, es que te crean realidades artificiales. Que tú crees, eso, por ejemplo, para la administración de justicia es un problema gravísimo, porque hay imágenes que se construyen artificialmente y en registros de la voz de alguien que no es su voz, que él no los ha hecho, pero se los han hecho y parece la suya. Vaya usted a demostrar que no es la suya. Eso va a inundar todos los aspectos de la vida, pero por ejemplo el tema de la educación. Ya cada vez más existe la preocupación cuando le encargas a un estudiante que haga un trabajo, si lo ha hecho él o se lo ha pedido a una plataforma de inteligencia artificial. O sea, que quién hace qué? ¿Quién es quién? O sea, en este momento tenemos en España un problema, un escándalo de corrupción política que se basa en unas grabaciones de audio que ha hecho la policía, pero los afectados dicen, esta voz no es mía, yo no soy. Eh, Parece que es suya, pero... Y no ya solo la voz, la imagen. Yo te construyo una imagen de cualquier cosa y las pongo en la red y digo que tú has hecho eso. Y la gente que lo ve se lo cree. ¿Dónde está la frontera entre la verdad y la ficción? Es algo que hoy en día son arenas movedizas. Luego está la aplicación al trabajo. O sea, tal gente dice que pronto tendremos todo mecanizado. Yo he viajado estos días en coches de conducción automática. Bueno, el propio trabajo va a cambiar de naturaleza. Yo no sé cuáles son los límites, solo sé que cada vez que ha habido una innovación rupturista,
alguien la ha liderado. Y nosotros, los occidentales, lideramos las revoluciones desde la máquina del vapor hasta las telecomunicaciones. Pero la revolución de la información, de la inteligencia artificial y de los materiales críticos, hay una contienda entre China y Estados Unidos para saber quién la va a liderar. Y el resultado de esa contienda puede ser más importante que la que se podría producir en una guerra convencional, porque el que gane esta carrera tendrá una posición dominante desde muchos puntos de vista. Y algunas sociedades están ajenas a este desarrollo. Algunas sociedades todavía no nos hemos enterado o no se han enterado de la trascendencia que tiene eso. Yo insisto, no soy un experto y lo digo con mucha humildad porque ya me gustaría, simplemente soy un usuario y observo lo que pasa a mi alrededor, observo lo que pasa en mi trabajo, y veo los aspectos positivos y negativos de esta transformación, pero desde luego no puede ser ajeno a ella, pero hay que saber cómo usarla. Muchísimas gracias, querido Joseph y querido Gabriel. Creo que ha habido un intercambio y un diálogo con muchas enseñanzas. Tenemos tres preguntas ya para cerrar y de ahí vamos a hacer unos pequeños comentarios y le pediría si Gabriela puede prepararse para comentar y nuestro amigo Charlie March. Yo simplemente decirte antes de las preguntas, Joseph, justo en la línea que tú planteas, Europa ha liderado las revoluciones tecnológicas, ¿verdad? Hasta las telecomunicaciones, pero hoy pareciese que está rezagada. Eh, Vemos cómo no está produciendo inteligencia artificial, por ejemplo. De las 10 compañías más grandes del planeta, 9 son norteamericanas y chinas, y no hay ninguna europea vinculada a la tecnología. Vemos cómo Alemania está hoy día entrando en crisis, sus grandes empresas automotrices están con problemas económicos, ¿verdad? Y la propia Alemania, que fue un ejemplo mundial de producción de calidad, hoy no está produciendo tecnología. Entonces, ¿qué pasa con esta Europa que posguerra fue el faro, si tú quieres, de la humanidad y hoy está entrando en esta zona, o sea, rezagada en términos económicos y al parecer también que en términos políticos? No sé si compartes esta visión, estimado Joseph. Bueno, rezagada en términos políticos no lo diría. No lo diría. Yo creo que con la involución democrática que está viviendo Estados Unidos, que es muy preocupante, la involución, la degradación democrática, la puesta en cuestión de la separación de poderes, el ataque a las universidades, el ataque a los derechos de los inmigrantes. eh, Creo que Europa sigue siendo, y lo digo humildemente, pero que sigue siendo la tierra de la libertad. Sigue siendo la tierra donde los derechos son más efectivos, la separación de poderes más clara, las instituciones más fuertes. Lo que está pasando en Estados Unidos no podría pasar en Europa hoy. Habría una reacción muy fuerte. No se podría decir a una universidad, si no haces lo que yo digo, te quito el dinero. No se podría decir, voy a buscar a los emigrantes por las calles para deportarlos. No se podría lanzar estas guerras comerciales. Yo creo que seguimos siendo una tierra donde el derecho ha cuajado y hemos pensado, por cierto, que con el derecho bastaba y, por otra parte, no es cierto que con el derecho baste, ¿no? Porque el derecho sin la fuerza tampoco funciona. Porque ¿qué sería de un juez si no tuviera policía que hiciera ejecutar sus sentencias, ¿no? Pues predicaría en el desierto. O sea, no, yo no acepto que haya una involución política en Europa. Creo que con todos los peros, seguimos siendo la parte del mundo donde los derechos civiles, derechos cívicos y políticos están más respetados. Pero sí es verdad que hemos sido excelentes en unos ciertos segmentos del desarrollo técnico e industrial y no hemos invertido suficientemente en esta oleada de innovación
que no se ha inventado la noche pasada. O sea, China no ha inventado el coche eléctrico antes de ayer. Llevan trabajando muchos años e invirtiendo mucho dinero de un país dirigista con una clara visión de futuro que invierte y hace trabajar a la gente muy duramente para ocupar posiciones en una tecnología que ellos han impulsado con mayor fuerza que nosotros. En ese sentido, podemos decir que los europeos nos hemos dormido en los laureles, ¿no? Es verdad. Es verdad, no hemos visto venir algunas oleadas de innovación tecnológica, pero ahora han sonado las alarmas y Europa está intentando unir fuerzas para recuperar el tiempo perdido. Estados Unidos también ha perdido mucho tiempo. Y lo grave de Estados Unidos es que se está volviendo hacia cosas del pasado. Por ejemplo, China está invirtiendo masivamente en energía renovable. Será el campeón mundial de las energías renovables. Y Estados Unidos será el campeón mundial de los hidrocarburos. Trump está invirtiendo en gas y petróleo y carbón. Y China en paneles solares, molinos eléctricos y toda la industria asociada al desarrollo tecnológico del chip y de la inteligencia artificial. ¿Quién va a ganar? Yo creo que va a ganar quien apueste por el futuro, no por el que apueste por el pasado. De manera que la carrera tecnológica, China tiene unas capacidades propias de un país dirigista, un país donde hay alguien que ordena y controla, dentro de una economía capitalista, sí, pero dentro de una economía capitalista con planes estatales, ¿eh? Que en este dominio está siendo muy eficaz, muy eficaz. Yo sé que los Estados Unidos tienen una gran capacidad de innovación, pero esa capacidad de innovación creo que ya la han hecho, ya la han hecho. Todo lo que ha hecho Apple, Google, eh, ya está hecho. Lo que queda por hacer lo van a hacer ellos con nuevas empresas como Nvidia o si tú miras el cosmograma de las empresas chinas, no conoces a prácticamente ninguna de ellas. Tú conoces las del mundo anglosajón, pero no conoces los nombres. ¿Me puedes dar 10 nombres o 5 nombres de grandes empresas tecnológicas chinas? Seguro que no. Y sin embargo existen. Existen y no las conocemos tanto porque no salen tanto por la televisión y porque no son nuestros proveedores, ¿no? Yo no compro productos, sí, compro cosas de Huawei, pero no, o un coche eléctrico, pero nada más. Lo demás no lo conozco. Y eso, ellos trabajan en el mercado asiático, trabajan en el mundo africano, no tanto en América Latina, pero un poco más, y tienen una gran capacidad de producción porque son una economía dirigida, una economía con una visión muy clara de futuro, que no están buscando el beneficio a corto plazo, sino que son estrategas, que es algo muy relacionado con su cultura confuciana, ¿no? Que es ver lejos. Y el mundo de hoy es el resultado de las decisiones que se tomaron hace 20 años, en los cuales ellos han ido trabajando y nosotros todavía no. Digo todavía no. Está, pero no está. Muchísimas gracias, Joseph. Vamos a ver unas 3 preguntas y con eso cerramos. Pregunta Pau, dice, un segundito. Bueno, primero, Enrique Borda, ¿qué opina, señor Joseph Borrell, acerca de los gobiernos populistas que, si bien mantienen elecciones, se encargan de perforar los sistemas democráticos y de dinamitar los contrapesos de poder? ¿Cómo hacemos para prevenir que un tirano no entre mediante la democracia y se convierta en un dictador disfrazado de demócrata? Esa es una pregunta, creo que hay ejemplos en la historia, no sé si la podemos ir respondiendo rápidamente y luego voy a leer 2, 3 preguntas cortitas para ir cerrando. Bueno, usted me hace unas preguntas cósmicas, unas preguntas que yo soy incapaz de contestar, humildemente se lo digo. ¿Cómo hacemos para evitar
que nos salga como les salió a los alemanes un Hitler, ¿no? O cómo hacemos para evitar que los electores elijan a una persona como la han elegido en Estados Unidos, sabiendo además quién era, ¿no? Quién era y de qué manera iba a actuar, porque ya lo conocían de otra vez. Pues la única solución es reforzar la educación de la gente. No le veo otra. Hacer ciudadanos informados, ciudadanos capaces de analizar y discernir y ir más allá de las apariencias de las cosas, sabiendo que esto tampoco es tampoco es una vacuna que impida todo, pero visto desde China, estoy seguro que ver que se puede elegir democráticamente a un presidente como Trump, pues les debe sorprender, debe decir, pero ¿cómo hacen estas cosas los occidentales, ¿no? Porque yo creo que el gran vencedor, el gran ganador de lo que está haciendo Trump ahora va a ser China. China va a sacar mucho provecho de las consecuencias de lo que está haciendo Trump, empezando por la retirada de la ayuda al desarrollo. Yo no sé si a ustedes les ha afectado, pero, pero Estados Unidos ha suprimido radicalmente la ayuda al desarrollo. Esos son gente que se va a morir. Y alguien va a aparecer aportando la ayuda que Estados Unidos retira y por lo tanto va a tomar posiciones políticas ahí donde pueda aparecer como el salvador de quien les quitó la ayuda. Pero internamente la idea del populismo aporta soluciones falsas a problemas reales. O sea, no es que el problema no exista, el problema no se lo inventan, el problema existe. Lo que no existe es la solución simple que ellos pregonan, ¿no? Vamos a expulsar a los emigrantes. Si Trump consiguiera expulsar a los inmigrantes, la economía americana se pararía. La sociedad americana pararía, ¿no? Porque no podría funcionar. Lo mismo digo de la española, ¿no? Pero nosotros no los queremos expulsar, al menos los partidos sensatos no los quieren expulsar. Sabemos que los necesitamos. Y aportan soluciones que tocan la fibra sensible de la gente, ¿no? O sea, mira, el emigrante compite contigo, si no estuviera él, tú ganarías más. No, si no estuviera él, a saber quién cuidaría a los enfermos, a los niños y a los mayores, ¿no? O quién haría los trabajos que nadie quiere hacer. Pero la solución sencilla atrae precisamente porque es sencilla. La complejidad pasa mal en democracia, porque la complejidad requiere mucha más reflexión y preparación intelectual. Y el populista es alguien que te dice, con esto ya arreglo el problema. No, con esto no arreglas el problema. El populista es el que dice, la guerra de Ucrania la voy a arreglar en una semana". Bueno, han pasado unos cuantos meses y no se ha arreglado la guerra de Ucrania. Parece que era un poco más difícil, ¿no? El mercado del trabajo es culpa de la inmigración. O los impuestos son malos porque si pagas impuestos, pues tienes menos renta disponible y haces que las empresas no sean competitivas. Bueno, cosas de estas que dices, bueno, muy bien, sí, vale, dejamos de pagar impuestos mañana y ¿qué pasa? Uno de los grandes problemas de sus economías, si me permite decirlo, de las economías latinoamericanas es su bajísimo nivel de impuestos. O sea, todas las economías latinoamericanas que yo conozco, incluso la más desarrollada, tienen presiones fiscales del 20 al 25%, cuando en Europa son del 45%. O sea, hay 20 puntos como mínimo de PIB que se socializan. Porque claro, coger dinero con los impuestos y convertirlo en bienes públicos es una forma de socialización. El populista nunca te dirá que va a subir los impuestos. Siempre te dirá que los va a bajar. Y la gente le hará a lo mejor más caso que el que dice que los va a subir. El que dice que los va a subir tiene que explicarse mucho más que el que dice que los va a bajar. Bien, muchísimas gracias. Otra pregunta interesante de nuestra amiga María Silvia Trigo. Dice, me gustaría conocer a qué atribuye la fragmentación latinoamericana. ¿Por qué no se han logrado instancias de intercambio efectivas como en Europa? ¿Y cuáles serían los desafíos para teniendo en cuenta las diferencias ideológicas entre los gobiernos?
Bueno, no será por diferencias ideológicas en Europa. En Europa hay diferencias ideológicas muy claras, muy claras. Pero es verdad que la construcción europea la han hecho dos grandes corrientes de pensamiento, la democracia cristiana y el socialismo democrático, que no eran antagónicas, eran más bien complementarias. Y no existían los fenómenos de partidos populistas, ¿no? Había un pilar socialista, socialista democrático, un pilar cristiano-demócrata, los cristiano-demócratas mayoritarios en Alemania, los socialistas democráticos mayoritarios en España y en Francia. Y esos dos grandes partidos construyeron una unión porque tenían puntos en común. Yo no sé, no soy un experto en América Latina, ustedes sabrán mejor que yo, pero en América Latina han tenido primero muchos regímenes dictatoriales durante mucho tiempo. Y eso, con eso no se va muy lejos. Segundo, seguramente han tenido más injerencias de los Estados Unidos que nosotros. Nosotros, los Estados Unidos fue el ángel protector que nos ofrecía una coraza nuclear frente al riesgo soviético. Eso básicamente nos ayudó porque no teníamos una injerencia de Estados Unidos como algunos países en Latinoamérica la han tenido. Luego es verdad que entre los liderazgos que han podido representar, pues en Venezuela Chávez y el que ha podido representar Lula en Brasil, siendo no el más confrontado, había una diferencia telúrica, pero muchos regímenes militares eso no, ciertamente no ayuda, porque la confrontación es más descarnada y la sociedad civil no puede actuar. Luego, ustedes no han construido una red de infraestructuras de comunicación latinoamericana. No existen grandes latinoamericanos de transporte. Sus economías no son muy complementarias. No comercian entre ustedes, o muy poco. Y eso tampoco ayuda. El comercio creemos que es un factor que asocia a los países y dulcifica las relaciones. Y ustedes son un continente estanco. No hay prácticamente relaciones. Han dependido mucho de las materias primas. La soja, el gas, el petróleo, productos tropicales. Y todo eso los ha impulsado más hacia el exterior de la región que hacia el interior de la región. Bien, muchísimas gracias. Hay un aporte de nuestro querido amigo Carlos Jalil. Él dice, estimado Joseph, a tiempo de agradecerte, consultarte si crees viable desarrollar en Latinoamérica laboratorios de democracia desde las escuelas y las universidades e institutos técnicos, pensando en una formación juvenil no partidaria. Esto va en la línea que tú proponías, Joseph, de la educación, ¿verdad? Ese aporte de Carlos Jalil. Y finalmente, ya un poco la última intervención que tendríamos, nuestro amigo Javier Cabero dice, estimado Joseph, la Unión Europea aprobó la creación de un fondo para proveerse de armas por 170, no sé, de esos 1.700 millones de dólares. ¿Considera esta decisión como democrática? Estas dos preguntas y vamos al cierre, ¿les parece? Sí, y bueno, hay el comentario, perdón, de Karina que va un poco respondiendo también a lo que ya dijo Joseph en la anterior pregunta. Y estaría por último lo de Marcelo Tordoya, que dice cuál es el legado de los avances que pudo dejar a su sucesora respecto a la visión europea hacia Latinoamérica. Ya con esto creo que concluimos con todo lo que se ha comentado en el chat. No vamos a tener tiempo de verlo todo porque a mí me quedan exactamente 12 minutos. A las 9:30 tengo otra conferencia. Eh, mm, Perdón, Joseph, yo diría que englobemos en una sola participación y de ahí vamos al cierre, por favor, con Gabriela, Charlie y Gabriel Baracá. a ver, ¿me puede repetir un poco las preguntas? Porque
Han sido demasiadas y no estoy seguro de haberlas retenido todas. Sí, Javier Laboratorios, Cabero pregunta de la Unión Europea laboratorios de aprobó, democracia, sí. Laboratorios de la aprobó democracia, el sí. fondo los 170.000 millones y considera que es una decisión democrática. Eso ¿Qué y el fondo, perdón? legado ¿Qué fondo? ¿Qué que ha fondo? dejado sus... ¿Qué El fondo? fondo dice, no, solo pone ahí un fondo para proveerse de armas de 170.000 millones, no explica cuál es el fondo. Eh, ¿Considera esta decisión como democrática? Pregunta él. Y la otra es el legado que le dejó usted a su sucesora respecto a la visión europea hacia Latinoamérica, es decir, si ella continúa, ¿no? Bueno, ya he dicho antes que hemos vuelto a poner en marcha el mecanismo de relaciones institucionales. No es poca cosa que lo... Hay un punto que me parece que es clave, que es cómo se contrarresta la narrativa del populismo. El populismo es muy eficiente en simplificar la realidad en eslogans, ¿no? Mano dura en tema de seguridad. Lo entiende todo el mundo, son dos palabras, mano dura. Quienes impulsan políticas de seguridad en marcos de derechos escriben tratados de 25 páginas que nadie lee. Entonces, creo que ahí hay un desafío importantísimo en la llamada batalla cultural, que es cómo encontramos la narrativa para poder instalar la democracia incluso en las agendas más complejas. Y el punto 4, la verdad que hay que agradecerle a Joseph que nos haya dado un panorama sobre la lectura que tiene Europa sobre América Latina, corriéndose de lo políticamente correcto, ¿no? Creo que fue muy, muy realista en describir el vínculo o no vínculo de Europa con América Latina y cómo nos ve Europa. Y entre todo lo que dijo, hay un punto que a mí me parece clave, que es, dijo, no son ni un problema ni una solución. Es decir, somos intrascendentes. Es decir, cómo salimos de esa intrascendencia, sobre todo mostrándole al mundo las soluciones que se generan en América Latina, porque hay muchas soluciones en América Latina. Entonces, me parece que ahí tenemos un gran desafío, que es cómo llegamos a los espacios del poder, del poder, digo, en la discusión global, en la geopolítica global, parados en la potencia de Latinoamérica y no en la carencia de lo que nos falta o de los reclamos al mundo desarrollado. Así que creo que estos 4 desafíos, por lo menos, son los que interpreté que fueron estructurando los comentarios de Joseph. Y gracias por la oportunidad, como siempre, de compartir con ustedes el espacio. Querido Buenísimo, Charlie, No, pues, mil gracias. gracias. Para cerrar, por favor, ya creo que estamos cerrando. Gustavo y Gabrielito, para acá unas pequeñas palabras y anunciar que próximamente haremos otro espacio similar con otros temas claves. Adelante, Gustavo, Gabriel. Bueno, Bueno, yo para cerrar, agradecer a todos los que han hecho posible este diálogo, a Jacqueline, a los que nos estamos moviendo. Sé, hoy día ha sido de problemas técnicos desde la mañana, pero bueno, les hemos ido dando solución a cada uno de ellos. Y bueno, lamentablemente hemos cerrado con otro problema técnico, pero bueno, les pedimos mil disculpas y bueno, agradecer su presencia y su participación. Y como bien dice Sergio, la idea es seguir fomentando este tipo de diálogos que creo que son fundamentales, ¿no? Y gracias, Gabrielito, por haber participado y por estar comprometido con todo esto. no, para mí ha sido el gusto compartir con ustedes que este es el inicio de una serie de diálogos que vamos a tener con referentes globales, regionales, para que sigamos promoviendo el debate, la reflexión y la propuesta en la región. Invitarlos mañana a la presentación del libro de Carlos Hugo, que me parece muy importante, que refuerza un poco lo que hemos venido hablando. Así que yo agradecido, gracias a todos los que han hecho posible y nos vemos mañana en la presentación del libro. Eso, por favor, mañana en la Universidad Católica, la que está en la Colón, ahí a las 5:30 de la tarde, en la aula 25, esta aula donde siempre hacemos los eventos, subiendo las gradas.
esta Ola Bonita. Ahí vamos a hacer la presentación del libro, 5:30 de la tarde. Por favor, todos invitados. Va a ser un placer estar con todos ustedes. Un gran abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a sistematizar también lo que ha salido aquí. Vamos a hacer conocer a todos, ¿no? Gracias. Un gusto. Hasta Adiós. luego. Chao, chao. Adiós, chao, Gracias. chao. Chao.